Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 103, correspondiente al día 24 de junio del 2020, día de San Juan. Parte informativo entonces del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 16 casos positivos a coronavirus. Se tratan de los hombres ubicados en el circuito 1 del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II. Ninguno de ellos presentaba síntomas, sin perjuicio de lo cual se reiteraron los hisopados de control y, ante los resultados positivos, fueron derivados al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en instalaciones del Hospital Interdistrital Evita. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha 63 casos positivos a coronavirus, 3 mujeres y 60 varones. La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, encontrándose en buen estado general. De ellos, 55 evolucionan sin síntomas a la fecha y 8 evolucionan con síntomas leves. 3. En el día de ayer se realizaron 77 test y entre los resultados negativos se encuentra la totalidad de quienes se encontraban alojados en el circuito 3 del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, que ya tenían hisopados negativos previos. La evidencia científica y epidemiológica indica que estas personas no representan ningún riesgo para sus familias y la comunidad, razón por la cual estarán siendo dados de alta en el transcurso del día de hoy. 4. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.444 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.58%. 5. Fueron controladas 17.236 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 260 personas por incumplir las restricciones de circulación, se controlaron 9.425 vehículos y se secuestraron 65 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 17 automóviles y 52 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 180 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó en el día de ayer tareas de control y fiscalización en 13 comercios de la ciudad capital, labrándose 20 actas de infracción con 946 productos vencidos y una clausura preventiva. En relación a los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 18 actas de infracción con decomiso de 95 kilogramos y 88 litros de mercadería vencidas, clausura de 7 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 7. En el día de mañana, jueves 25 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en la ciudad capital y el interior provincial. A su vez,
El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Santa Rosa de Pirané y Las Orquídeas, Liborsi, Don Bosco y Villa del Carmen de la ciudad capital. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio Las Orquídeas. 8. En relación a la habilitación de las actividades de agrimensores y agrimensoras, se informa que en el día de la fecha se suscribirán los convenios de corresponsabilidad con el Consejo Profesional de la Agrimensura para la implementación de los protocolos sanitarios específicos para esta actividad e inicio de la misma. 9. Con provincianos. Los casos positivos que se fueron reportando en los últimos días corresponden a la situación particular que fuimos informando en relación a uno de los centros de alojamiento preventivo cuya función es justamente evitar que el coronavirus se propague en nuestro territorio y ponga en riesgo a los 640.000 formoseños. Esta medida nos ha permitido detectar casos asintomáticos, bloquear al virus y atender a nuestros pacientes en un hospital monovalente único en el país, donde las personas afectadas se encuentran evolucionando sin síntomas en su gran mayoría o bien con síntomas leves. Esta situación epidemiológica nos ha permitido que, con prudencia, serenidad, cautela y paso firme, continuemos llevando adelante las fases que hemos alcanzado y avanzar, como en el día de hoy, en la habilitación de una nueva actividad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 103, correspondiente al día 24 de junio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Con relación a las acciones y políticas implementadas del Estado Nacional y Provincial en relación a los aspectos económicos de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará precisiones al respecto. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos seguir informándoles la marcha del pago de una asignación que consideramos importantísima para miles y miles de formoseños, que es el pago del ingreso familiar de emergencia en su segunda cuota, como normalmente la conocemos como la IFE 2. El pago por sucursales del Banco de Formosa, es decir, en cada localidad donde hay una sucursal del banco, con un horario de pago de 7 a 15 horas. En el día de hoy, 24 de junio, terminaciones de DNI en número 3, inicial del apellido de la A a la L, y mañana 25 de junio, terminación del DNI en el mismo número, en el 3, con la inicial del apellido de la M a la Z. En la ciudad de Formosa se abona en 4 sucursales, en 2 días, el número de DNI terminado en 3, en un total, en la ciudad capital, de 3.564 beneficiarios de esta terminación de DNI. En el interior de la provincia, en las localidades que tienen sucursal del Banco de Formosa, también se abona en el día de hoy y el día de mañana a terminar de la A a la Z, las terminaciones de DNI en 3, en un total de 3.279 beneficiarios. Y aquí tenemos aquellos comprovincianos de localidades donde no hay sucursal del Banco de Formosa, entonces se ha implementado un operativo especial de pago. Esto es a primeras horas de la mañana en la localidad de Misión Tacaglé. Esto también a las 7 de la mañana, nuestros comprovincianos de Laguna Yema haciendo la cola correspondiente para cobrar
esta importantísima asignación familiar. Otra imagen de la localidad de Mayor Vicente Edmundo Villafañe, de comprovincianos esperando, sentados, ya hay una cola formalizada, y en las mesas donde hay trabajadores y trabajadoras del Banco de Formosa que ayudan para llenar esa planilla que tiene ahí el compañero que está parado en la vereda, para que cada uno de los beneficiarios de la IFE 2, al terminar todos los circuitos de pago, pueda tener una clave bancaria única, es decir, ya esté en una base de datos del Banco de Formosa para futuros beneficios, no como hoy, que todos ellos que están allí esperando no existen en ninguna base de datos de los bancos. Otra imagen de Mayor Villafañe, los comprovincianos aquí mantienen una conducta que es de destacar, felicitaciones, mantienen la distancia social obligatoria, todos con sus barbijos. Las localidades donde se hace el operativo especial de pago, lo que llamamos el corredor este, día 24 de junio, Misión Tacaglé, tiene 736 beneficiarios. El corredor oeste, hoy están en Laguna Yema, que tiene 1.157 beneficiarios. El día de mañana hay 3 localidades, por menor cantidad de beneficiarios de cada una. Se comienza en Juan G. Bazán a las 7 de la mañana, luego Pozo del Mortero y se termina en la localidad de Los Chiriguanos. El corredor sur para este operativo especial de pago, hoy 24 de junio en Mayor Villafañe y también mañana 25 de junio en Mayor Villafañe, porque la cantidad de beneficiarios es muy importante, son 1.382 beneficiarios. El pago de la IFE por CBU, se acreditan 2 terminaciones de DNI por día, hoy 24 de junio, aquellos que terminan los DNI en 2 y en 3, mañana 25 en 4 y en 5. El SIPA comienza a abonar los haberes que superan los 18.952 pesos, los documentos terminados en 2 y en 3, mañana los terminados en 4 y 5. La asignación por embarazo terminan hoy, más la IFE que se deposita en la misma cuenta, los documentos terminados en 9. Y este es un tema que tuvimos consultas sobre quiénes cobran y cuándo, que se lo llama el fondo de desempleo normalmente. Hoy cobrarían los documentos terminados en 2 en 3, mañana en 4 y 5. Pero ¿quiénes cobran? ¿Quiénes son los beneficiarios? El seguro por desempleo brinda a los trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, más asignaciones familiares y coberturas médicas mientras están temporalmente sin empleo. ¿Qué beneficio tiene este fondo? Que otorga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través de ANSES una suma de dinero, pago de asignaciones familiares, cobertura médica asistencial, reconocimiento de la antigüedad para la jubilación y la posibilidad de cobrar juntas las cuotas del seguro para desarrollar un emprendimiento, se llama modalidad de pago único. Pero todas las consultas que quieran realizarle sobre este beneficio, aquí está un punto de contacto que es la Oficina de Empleo a nivel nacional, tiene un 0800 y tiene un correo, que es el que está allí manifestado. El correo es consultas@trabajo.gov.ar y el 0800 222 2220. Esta imagen, que siempre usamos una imagen final para dar un consejo, para dar un mensaje, cuidémonos entre todos, usá alcohol en gel para desinfectarte las manos como lo hace esta niña, es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Nada más. Gracias, doctor Ibáñez. Para conocer la evolución de los pacientes que tenemos internados en nuestro hospital interdistrital Evita, el doctor Julián Vivolini, nuestro infectólogo, nos dará precisiones al respecto. Doctor.
Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Quería comentarle, como muy bien sabemos ahora, hay 67 personas con diagnóstico, de las cuales 8 están cursando actualmente con síntomas. O sea que la gran mayoría son pacientes asintomáticos. O sea, se sienten bien, tanto como uno, el que le está hablando, como el que usted está del otro lado del televisor o de la radio, se sienten muy bien, pero deben cumplir esa internación para contención, por supuesto, y seguir el monitoreo, porque no quiere decir que por más que ahora estén asintomáticos no puedan llegar a hacerlo más adelante. De los 8 que están actualmente internados con síntomas, son todos leves, ¿sí? Ninguno ha presentado fiebre, ni siquiera han requerido oxígeno en forma permanente, no necesitan aporte de suero ni otro medicamento endovenoso, ¿sí? Hasta ahora se están manejando con algunos medicamentos bioral. Hay algún paciente que ha presentado un episodio de diarrea, pero se ha autolimitado. Igual hay que seguir la evolución a ver si aparecen nuevos episodios o no, pero están controlados. Al igual que los niños, también están muy bien alimentados, no tienen ninguna necesidad extra, así que está todo encaminado. Por suerte de esta gran mayoría, como volvemos a repetir, son asintomáticos, que es una gran ventaja que tenemos hasta ahora. Y esa gran ventaja se debe, por supuesto, a la pesquisa que se hace con anticipación en estos grupos para tratar de encontrar anticipadamente el paciente y poder hacer el tratamiento oportuno. Gracias. Gracias, doctor. Hay aspectos que son muy importantes conocer para poder comprender en profundidad cuáles son las medidas sanitarias que hemos tomado y que nos permiten hoy tener este estatus sanitario del que gozamos y que nos permite estar cuidándonos entre todos nosotros y a nuestras familias. Al respecto, vamos a pedirle a nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, que nos dé más información. Doctor. Bien, de esta situación de pandemia, siempre decimos, en algo vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir mejores. Y creo que una de las cosas que estamos aprendiendo de salud pública, de cómo cuidarnos, cómo mejorar nuestra salud, que después va a servir para otras enfermedades. Entonces, utilizando esta situación que estamos viviendo y conociendo un poquito cómo evolucionan en general todas las enfermedades, y esto vale para todo. Vamos a usar justamente esta situación que nos está preocupando a todos, que es la pandemia por coronavirus, pero en realidad es aplicable para todo. Entonces hay un modelo que quería compartirlo con ustedes, y esta es casi una clase, entiéndalo así, casi una clase de salud pública, así que como le digo, vamos a aprender algo más de medicina. Hay un modelo ideado por estas personas, Label y Clark, que hablan un poco de distintos momentos que tiene la enfermedad. Hay un momento que es el momento que se llama prepatogénico, el momento que es antes que comience la enfermedad, que es el momento donde se hace mucha promoción de la salud, donde uno tiene hábitos saludables, donde uno se cuida, donde uno toma comportamientos sanos, que es el primer paso, digamos así, antes que uno se enferme. Después está el periodo donde ya está la enfermedad, que es el periodo que llamamos patogénico, ya está la enfermedad. Y ese se subdivide en dos situaciones. Una que es asintomática, o tiene muy pocos síntomas, y otra donde sí claramente tiene los síntomas. Pasado este periodo donde ya estamos hablando de un periodo de enfermedad, están las consecuencias de esa situación, que va a variar de acuerdo, lógicamente, a la gravedad de la enfermedad que estamos hablando. Y esto estamos hablando de enfermedades, como les decía, esto es aplicable a enfermedades crónicas o agudas como estas infecciones. Y las consecuencias, el resultado de esta enfermedad, lógicamente puede ser el periodo que es postpatogénico, es que se recupere y vuelva a la casa, que es lo mejor y todo lo que uno quiere, que quede con alguna incapacidad, y eso puede afectar lógicamente la calidad de vida, o que queda crónicamente enferma. Y lo que por sobre todo, apuntamos a llegar en estadios anteriores es a la muerte. No queremos que nadie se muera por alguna enfermedad mientras se pueda prevenir y evitar. Entonces tenemos que trabajar sobre el periodo
antes de que comience esto, que el periodo prepatogénico, que es cuidándonos antes que nos enfermemos, que es todo lo que es promoción de la salud. Y el siguiente paso es diagnosticar tempranamente, como por ejemplo es el Papá Nicolau para las mujeres. En ese periodo que a lo mejor no siente nada, están sin ningún síntoma, se hace un Papá Nicolau y se detecta una enfermedad que puede ser tratable en ese momento asintomático, distinto ya cuando pasa a otro estadio. Y ahí sí puede llegar a otras consecuencias. En este ejemplo que estamos usando, para que nos demos cuenta, las personas que hoy, inclusive salió hace una noticia recientemente, llegan a terapia intensiva, en general por esta enfermedad, hay un 30% de personas que únicamente son diagnosticadas ya en la terapia intensiva, cuando están ya con el respirador. 1 de cada 3 llega en ese último momento. ¿Por qué? Hay muy distintas explicaciones. Una, lógicamente, es la evolución rápida. La segunda es la falta del diagnóstico oportuno. Y también, en muchos casos, se ha referido que las personas, cuando comienzan con síntomas leves, inclusive no consultan porque tienen miedo al aislamiento, a la internación. Entonces también dejan evolucionar y llegan tarde a la consulta. En este caso, y utilizando esta situación que nos está pasando a nosotros, lógicamente que estamos trabajando sobre el periodo antes de la enfermedad, dando todos estos consejos de conductas, comportamientos saludables que tenemos que mantener mientras dure esta situación. Y en este periodo que estamos llegando antes, es el cuidado personal y todas las medidas sanitarias públicas de la política provincial. Que hay una política sanitaria bien marcada que tiende justamente a mantener la salud de todos los formoseños. El siguiente paso es diagnosticar tempranamente, y por eso la cantidad de estudios que se han realizado para detectar rápidamente cualquier persona que no tenga ni síntomas, como son las que nosotros hemos estado captando en este momento. La gran mayoría, más del 80% de los pacientes que tenemos en este momento controlados, internados, alojados, diría yo también, dentro del Hospital Interdistrital Evita, no tienen síntomas, que es el periodo asintomático o subclínico. Muy pocas personas, dijimos, tienen, como recién mencionaba el doctor Vivolini, tienen algún síntoma leve. Y lógicamente estamos tratando de que próximamente todas estas personas se recuperen y vuelvan a su situación anterior. Entonces, para explicar la importancia de llegar antes de que se presente la enfermedad, si la enfermedad está presente, diagnosticarla rápidamente, como vamos a seguir insistiendo en esos dos aspectos, para evitar cualquier situación. Esto es un poquito más de lo mismo, simplemente para mostrarle tres gráficos, 3 redondos, digamos 3 círculos, donde está por un lado el huésped, que es la persona, el otro es el agente, que es el virus que se incorpora, y tiene que haber un ambiente propicio para que se den estas condiciones. Cuando hablamos del ambiente para que se den las enfermedades, hablamos de todo lo que es externo, y esto tiene que ver también con las medidas públicas que se han destinado para proteger a la población, que son todas estas medidas que se han dado de manera firme, segura, prudente, con respecto a las condiciones para que no se dé esta situación de enfermedad. Así que un poco nomás es para aprender de todo lo que nos está pasando. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Para el ministro de Economía, una consulta de nuestros oyentes. Algunos postulantes a la IFE tenían 2 opciones en el momento de hacer la inscripción. Nos decían, por ejemplo, de que tenían la cuenta de DNI o otra opción de un banco Superbiel, ¿sí? Estos no cobraron esa primer IFE y ahora es la consulta. ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si nos puede explicar, por favor. Sí, cómo no. Nosotros tenemos una cantidad mayor en la IFE 2 que en la IFE 1, en la base de datos que nos pasó ANSES. Está incrementada en una cifra cercana a los 15.000 beneficiarios.
Lo que ocurre es que ANSES incluyó los 15.000 en los 152.000. Digamos, tenemos todo, por así decir, en una sola bolsa. No sabemos, no los tenemos identificados. Entonces hay muchos, y lo están haciendo, se acercan al banco y si figura en su base de datos son aquellos que cobran los 20.000 pesos. Lo que no tengo es la posibilidad de decirle uno por uno a cada uno de ellos. Entonces, el día que corresponde, sobre todo en los operativos en el interior, porque el que vive cerca de una sucursal puede ir hoy, puede ir cuando termine el operativo posiblemente, si no pudo acercarse, pero el del interior es muy oportuno que vaya, que son aquellos que completaron trámites, aquellos que por error, por ejemplo, apretaron la tecla del VAPRO creyendo que era Banco de Formosa y resulta que era Banco Provincia de Buenos Aires, porque ANSES tuvo... Digamos, son aquellos que se sumaron al pago de la IFE 1, que ANSES lo sumó, aquellos que completaron requisitos a fines de mayo, pero no los tenemos identificados a ellos. Por lo tanto, el que sabe que cumplió los requisitos, que ANSES aceptó sus requisitos y que no cobró la IFE 1, que se acerque el día que le corresponde, sobre todo en las localidades del operativo especial de pago, que concurra, que averigüe, porque si figura allí en la base de datos, indudablemente tiene el derecho, y así lo están haciendo muchos, de cobrar los dos pagos juntos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Primero quisiera, si pueden dar bien el número de la cantidad de personas que tienen COVID-19 en Formosa. Usted dijo 63 y el doctor Vivolini había dicho, por ahí se equivocó, dijo son 68 en el Hospital Interdistrital Evita, o sea, hay 5 más. Creo que son 63. Perfecto. El informe oficial es el que procedo a la lectura para no equivocarnos los números. Cuando respondemos podemos, nuestra memoria puede fallar, pero no es ningún error, es por eso, simplemente una... Para que no haya confusión. No. Se agregaron los 16 nada más ahora, sí. Por eso. Los únicos nuevos, sí. Y la pregunta ahora sería para el doctor Ibáñez. Mañana vence el plazo para que las empresas transportistas presenten su adecuación al protocolo sanitario vigente. Quería preguntarle si ya se presentaron todas y si no lo han hecho, si hay algún riesgo de desabastecimiento. Gracias. Bueno, hay muchas empresas que sí ya han manifestado su voluntad de colocar un centro de distribución, un centro de descarga, por ejemplo, en la ciudad de Formosa. ¿Qué significa esto? Que ese camión que viene de cualquier otra provincia donde hay circulación ya de coronavirus, puede venir de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, puede venir de Córdoba, Santa Fe, Chaco, de cualquier provincia argentina, donde hay circulación, ese camión debe entrar a nuestra provincia, si viene a la ciudad capital, bajar toda la carga que trae ese camión, con el camionero que se queda en la cabina, así lo establece el protocolo, y pega la vuelta a la provincia de origen de donde él venía. Luego, aquí con camiones más chicos, de menor porte, con camioneros y gente local, formoseños, se hace la distribución en todos los negocios que requieran esa mercadería. Eso es lo que este organismo, el Consejo, ha ido instando, señalando, miren que vence el plazo, faltan menos días, y como dice el señor periodista, el vencimiento del plazo se acerca. Entonces invitamos a aquellos que todavía han sido remisos en buscar o un lugar o un distribuidor local con el cual puedan ellos asociarse, pero no vamos a permitir la circulación masiva de camiones que vienen de otras provincias por todos los barrios de nuestra ciudad para abastecer a quienes son sus clientes, y yo creo que van a seguir siendo sus clientes, pero que hoy, ante esta emergencia, no podemos permitir ese tipo de circulación. Por lo tanto, quedan un par de días, veremos qué ocurre. Es cierto, hay muchas empresas que ya manifestaron su interés, inclusive nos están indicando en qué lugares se van a radicar, también le dirán eso a sus clientes,
Y bueno, y aquellas que no lo hagan, veremos al vencimiento del plazo la decisión final de este Consejo, pero que ya les podemos adelantar que no se va a permitir la circulación de este tipo de camiones. Siguiente pregunta, por favor. Quiero nomás volver a recalcar, ¿no? 63, no sé qué habré dicho, pero 63 son los casos, ¿no? 60 masculinos y 3 femeninos. Por las dudas, no sé qué habré dicho. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda: de los 63 casos confirmados hasta la fecha de COVID-19, 60 se diagnosticaron en el Centro de Alojamiento Juan Pablo II. ¿Consideran dejar de utilizar estas instalaciones como centro de alojamiento preventivo o qué medidas se van a tomar para tratar de erradicar este tipo de contagios en los centros? Muchas gracias. Bueno, primero hablemos de la medida. La medida realmente ha sido efectiva, se han logrado los objetivos de proteger al resto de la población, evitando la propagación de este virus con este método de el alojamiento preventivo, el ingreso ordenado y administrado a la provincia. Entonces la medida, lógicamente, que va a seguir y con mucho más detalles. Con respecto al lugar, hace también algunas cuestiones de referencia. Como vimos recién, en el circuito 3, todas las personas que estaban en el mismo lugar, después de repetidos estudios, dieron negativo. Las personas que están en el circuito 2, que son las mujeres, donde una sola mujer dio positiva, tienen que seguir, lógicamente, de manera preventiva en cuarentena y esperamos repetir los estudios. Sí, este grupo del circuito 1, donde son esta gran mayoría que hemos mencionado, tiene que ver no con el lugar, evidentemente, sino que tiene que ver también con los comportamientos. Y ahí sí vamos a insistir en la concientización y en la responsabilidad individual de las personas que vengan a ingresar, que tienen que tener las pautas de conducta y comportamiento dentro de esos lugares de alojamiento que eviten cualquier situación. ¿Por qué? Porque lógicamente por eso está la medida, porque son probables si vienen de zonas donde hay transmisión, y sabíamos que esto iba a pasar. Y por eso se hizo esto. Y sabíamos también que podía darse esta situación, que si esto se hubiera dado en la comunidad no tendría ningún control. Es como cuando uno da un medicamento. Uno receta, y vamos a dar el medicamento más común, la aspirina, el paracetamol. Siempre estamos buscando el bien y por eso uno está indicando ese medicamento en cualquier receta que hace un profesional. Lógicamente, y cualquiera si agarra un prospecto va a encontrar efectos adversos. Lo tiene desde la aspirina a cualquier medicamento que sabemos que es beneficioso. Dentro de esto, la medida era proteger a toda la población, aún considerando que podía haber el ingreso del virus, que lo estábamos esperando, así como se da la situación. Así que acá en más, la metodología va a seguir con más detalle y sí vamos a trabajar mucho en la concientización de las personas que ingresan. Para ampliar este aspecto, me parece muy importante resaltar esto que acaba de señalar el doctor Romero Bruno y hacer un fuerte hincapié en la responsabilidad que todos debemos tener en el cuidado de nuestra salud. Por razones de reserva y de respeto a la intimidad, nosotros vamos a simplemente presentar en la justicia filmaciones internas que existían en cómo se estuvieron manejando durante la permanencia en el centro de alojamiento preventivo. Porque si no es muy fácil señalar que existe una estrategia equivocada. La medida, en primer lugar, se orientó a proteger a los 640.000 formoseños. Y la medida dispuesta también es el de dividir el centro en circuitos. La mejor prueba de ellos es que en el día de hoy está saliendo de alta el circuito 3. Entonces, ese aspecto también, porque si no uno escucha distintos programas radiales, mira algunas denuncias mediáticas,
escucha algunos testimonios y parecería ser de que de una manera absolutamente perversa se arroja a personas a un lugar determinado. Y eso no es así. Y eso no es así. Nosotros hemos cumplido de manera adecuada las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud de la Nación. El cuidado personal de la persona es también un grado de responsabilidad ciudadana que todos debemos cumplir. Que todos debemos cumplir. En el día de hoy nos informaron de que apareció o fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en el Zapallar, San Martín, en la provincia del Chaco, que tiene mucha vinculación con el Colorado. Entonces, con más razón, tienen sentido las medidas sanitarias que hemos tomado nosotros. El uso del barbijo, obligatorio en la vía pública, está orientado justamente a minimizar las posibilidades de contagio. El mantenimiento de la distancia social también. Ahora, si no respetamos eso, y bueno, entonces también es necesario interpelarnos a nosotros como persona, ¿estoy cumpliendo de manera adecuada las medidas sanitarias para cuidar mi salud y cuidar la salud de los que yo amo? Eso también es una pregunta. Porque si no es muy fácil echar responsabilidades afuera y no asumir las responsabilidades que todos tenemos que tener en el cuidado de nuestra salud personal, pero también en la salud del resto. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado, para la 92.9, Radio Fernando, y para Provincia con Aroma de Mujer. Ministros, hacer una acotación. El día 22, lunes 22, hubo un error en la información que emití por una mala información que recibí, ya que no pude mirar en ese momento la conferencia de prensa. Por una mala información de un colega que recibí, emití un error a través de las redes sociales. Error que usted después lo corrigió en vivo y en directo a través de esta conferencia de prensa, teniendo en cuenta de que muchos colegas hicieron dulce de leche con ese error que a los 2 minutos corregí y que me resarcí a través de las redes sociales. No obstante a eso, pido las disculpas correspondientes para con ustedes, porque sabemos que nosotros como medio de comunicación tenemos que ser coherentes al momento de informar. Pido esas disculpas correspondientes, espero que sean aceptadas. Estoy un poco quebrada porque no puedo entender el grado de falta de compañerismo que hay entre colegas de los medios de comunicación. Y sin medir el perjuicio que nos pueden hacer personalmente a cada uno. Simplemente pido las disculpas correspondientes. Espero que se tome en cuenta esto que estoy haciendo. Creo que cometer errores es de todo el ser humano. Los seres humanos nos jactamos por cometer errores. No somos perfectos, pero tampoco no nos hace menos personas el reconocer nuestros errores y el acatar de alguna u otra manera, el resarcir la forma de la manera de equivocarnos. Espero que esto pueda modificar y pido la disculpa correspondiente por el momento en que ustedes se sintieron incómodos, inquietos quizás, por lo que se estaba situando en ese momento a través de dichas redes sociales. Es lo que le quería mencionar a todos ustedes, debido a que son los referentes y son quienes ponen las caras para que nosotros podamos tener la información de prensa todos los días. Dicho esto, quiero hacer una pregunta al ministro Ibáñez con respecto también al cobro del IFE de algunas personas que no cobran porque están privadas de su libertad y que no pueden cobrar, pero que le ha salido el beneficio del IFE. Entonces quiero saber cuál es la modalidad que se va a implementar con aquellas personas que están privadas de su libertad para poder cobrar el IFE, teniendo en cuenta de que también han llegado a nuestro medio de comunicación esas inquietudes y nos han manifestado que muchas personas que recibieron ese beneficio no lo pueden hacer porque aún no pueden tener la orden del juez como para poder percibir. ¿Cuál sería la posibilidad que tienen entonces para poder percibir? Gracias. Pido nuevamente la disculpa correspondiente. Gracias. Bueno, el tema de los privados de libertad es un tema que cuando se realizaba ya el pago de la IFE 1 fue comunicado a ANSES,
porque es un tema que excede a nuestras facultades y que inclusive es un tema nacional. Hay privados de la libertad que tenían, digamos, este beneficio, lo obtuvieron algunos antes de ser privados de la libertad, otros mientras estaban privados de la libertad, no lo sabemos. Por lo tanto, la responsabilidad de decidir esta cuestión recae en ANSES. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada con esos temas. Nosotros no juzgamos. Simplemente tenemos la responsabilidad como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de tomar decisiones sanitarias para poder llevar adelante todos juntos el trabajo de cuidarnos entre todos. Y esta mesa que compartimos todos los días con ustedes y que nos sentimos muy vinculados con cada uno de ustedes, simplemente es la voz oficial de las decisiones que tomamos y de las informaciones que queremos brindar a todos. Absolutamente todos somos seres humanos, por lo tanto somos personas que vamos a equivocarnos. De hecho, quienes hacen se equivocan, quienes no hacen no se equivocan. Lo importante de esto, y en ese sentido agradezco la actitud que ha tenido usted desde el punto de vista de la ética profesional, de realizar esas expresiones que usted hizo. Le agradecemos mucho. Nosotros no nos juzgamos. Simplemente exponemos los hechos tal como deben ser informados con la verdad objetiva. También no hicimos ninguna mención de ningún medio en particular, simplemente salimos a señalar de que había una información errónea. Lo importante de esto es que establezcamos claramente las relaciones. Esta mesa es la responsable de brindar la voz oficial de la provincia de Formosa en cuanto a lo que es el COVID en nuestra provincia. La responsabilidad de los medios es difundir las informaciones. Cada uno sabrá lo que va a realizar. Pero no nos olvidemos que todos somos responsables de nuestras acciones. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Doctor González, el presidente se reunirá con varios gobernadores vía Zoom o vía, digamos, satelital, y van a estar evaluando en retroceder algunas fases, quizás volver a fase 1 en algunas provincias donde existan transmisión comunitaria, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación que tiene la provincia de Formosa, que no hay transmisión comunitaria, que están aislados los que tienen COVID positivo, ¿se piensa en avanzar de fase acá en actividades esenciales o piensan tomar también la medida que va a establecer el Gobierno Nacional? Muchas gracias. Hemos de remitirnos de manera expresa a lo que hemos señalado en nuestra parte, en el que decimos de que esta situación epidemiológica nos ha permitido que con prudencia, serenidad, cautela y paso firme continuemos llevando adelante las fases que hemos alcanzado. Hay muchas situaciones en distintas provincias de que han obligado a retroceder en las fases. Y hay un aspecto que nos parece muy importante. Esto no es jugar a la política. Muchos hicieron una apuesta de jugar a la política. Y quien intente sacar una ventaja política en este tiempo, a mal puerto será conducido. Porque este es el momento de dejar de lado cualquier tipo de interés político, partidario y trabajar exclusivamente en política sanitaria de verdad y seriamente. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que nosotros los formoseños nos tenemos que mover? Nosotros tenemos una situación muy complicada a nivel regional.
Hay una situación en la zona de Tarija, en Bolivia, que día a día está reportando muchos casos. 25, si mal no recuerdo, en el día de ayer. Así es. Eso es zona muy cercana a lo que es Yacuiba y a lo que es Pocitos, es decir, en el límite con Salta. Hemos tenido casos en Orán. Medios de comunicación, no lo puedo confirmar, están hablando de la existencia de un caso en Tartagal. Hemos tenido la confirmación de muchos casos en Sausalito, provincia del Chaco, que está sobre el río Bermejo, y que tiene una profunda comunicación con, ahí va el silencio, con Sumayén, con todas las comunidades que están ubicadas sobre el río Bermejo. Nos confirmaron medios que en el día de hoy se confirmó el primer caso de COVID en San Martín o Zapallar. Es decir, tomemos conciencia de la situación. Esto no es una carrera de vamos a liberar, vamos a flexibilizar. Tenemos que cuidar la salud de 640.000 formoseños y es responsabilidad de todos, del Estado, de tomar las decisiones políticas adecuadas, sean simpáticas o no, y de los ciudadanos todos que debemos cumplir esas medidas sanitarias, simpáticas o no, porque es la única manera que tenemos para cuidarnos en esta pandemia. Hay países que están retrocediendo en las fases que han avanzado. Entonces no piensen de que Formosa está descolgada del mundo. Si algunos decían de que acá no estaba por entrar y nosotros todos los partes decíamos vamos a tener casos, vamos a tener casos. No es el cuentito del pastorcito mentiroso, sino que estamos analizando una situación contextual mundial muy compleja y delicada. Entonces esto no es de vamos a jugar a quién libera antes. No, acá tenemos que tomar las decisiones porque, pregunto, ¿quién de nosotros quiere poner el primer muerto de nuestra familia? Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer todos los días nosotros. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Y sepan todos de que las decisiones que se toman no son decisiones simpáticas. Para nada. ¿No recuerdan ustedes acaso de que nos presentaron habeas corpus para que los que ingresaban a la provincia hagan la cuarentena en la casa? Ayer, haciendo zapping, todos los que tienen televisión, la gran mayoría, o redes sociales, pudieron ver el caso del muchacho este que viajó de Córdoba a Mar del Plata a visitar la novia. Porque se enteraron, me imagino. ¿Sí? Y estaba en cuarentena domiciliaria. La semana pasada, medios de comunicación de Resistencia, dando la información de que en los controles 6 personas que tenían coronavirus diagnosticado fueron encontrados caminando en la vía pública. Ergo, estaban contagiando a cuanta persona pudieran llegar a tener contacto estrecho. Si tomemos conciencia de que esto no es broma, por favor. No es una campaña de, qué bueno, vamos a habilitar más cosas. No, si están volviendo a fase 1 las provincias que han habilitado muchas. Hagamos el compromiso, marchemos a paso firme. Somos cautelosos, somos cuidadosos, pero esto no es broma. Pero por el otro lado me pone contento. El periodista en su pregunta reconoce de que nuestras medidas sanitarias de tener bloqueado el virus en un centro de alojamiento preventivo ha sido efectiva.
Y eso es buenísimo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. Consultarle al respecto de estos nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, si anteriormente a los hisopados que dieron positivo, ¿cuáles fueron los resultados de esos hisopados anteriores, digamos, a estos que dieron positivos, teniendo en cuenta que, como ustedes anunciaron, un grupo en el circuito 3 retornó a sus casas? ¿Cuál es la situación también de esas personas en cuanto a estos estudios que se le realizaron? Muchas gracias. A ver si entiendo. ¿La pregunta es referida a las personas del circuito 3? No, a los 16 nuevos casos sí han... No, está bien. Bueno, efectivamente lo venimos haciendo y repitiendo. Todas las semanas prácticamente tienen un hisopado. Muchas de estas personas que ahora salen de la cuarentena del circuito 3 tienen 3 hasta 4 hisopados. Es un momento que lógicamente es transitorio, pero produce una incomodidad al mismo hisopado, ¿no? Sobre todo en los más chicos. Pero bueno, lo venimos repitiendo igualmente. En las personas también que estuvieron alojadas y ahora están derivadas al hospital interdistrital, se les ha realizado anteriormente también hisopados. Y justamente el volver a realizar hisopados como lo hicimos en ellos y continuar también con las personas que están en el circuito 2, que están alojadas en la Fundación Racimo, en el hotel de Vialidad, es justamente detectar tempranamente el virus. Y el virus, para que conozcamos, puede pasar desde que se manifieste hasta 14 días, inclusive hay reportes que son de más días. 14 días es lo que se toma, y por eso el tiempo de la cuarentena, los 14 días. Hay reportes en algunas investigaciones que se han dado que inclusive hasta se lo puede encontrar más tiempo. Son algunos reportes, pero la mayoría señala 14 días, y por eso cumplimos con los 14 días, porque es el tiempo de incubación, que es el tiempo donde tenemos que tratar de pesquisar a los pacientes, en este caso en cuarentena. Ya cuando llegamos a la fase del síntoma, muchas veces ya pasaron más días. Entonces ahí es más fácil diagnosticar, cuando ya tiene un síntoma respiratorio, como estamos definiendo el caso y como lo hacen en otros lados, donde ya se le hace, después que tiene los síntomas, inclusive como dijimos recién, ya cuando está internado en terapia intensiva. Entonces, en este caso, los estudios previos fueron negativos y estuvimos buscando la presencia del virus. Evidentemente la exposición ha sido que se dio esta situación. Y bueno, y eso tiene que ver lógicamente con lo que habíamos planteado inicialmente. Se manifestó ahora en estos hisopados nuevos, pero ya el virus evidentemente lo habían contraído en ese momento que dijimos. Y hay pruebas de ello, de no mantener el cuidado personal. Estaban dadas las situaciones edilicias y de estructura y todos los demás evidentemente se mantuvo, por eso también todo el personal que atendía a estas personas, que mantuvieron las distancias, mantuvieron todos los cuidados, ninguna dio positivo. Y eso habló del cuidado también que tuvieron cada una de las personas, de la policía, de limpieza. Pero bueno, evidentemente en otros horarios donde no se podía evaluar la distancia, primero la distancia, que siempre decimos, primera medida la distancia, que es lo que evita que nos podamos. Segundo, el barbijo. Tercero, el lavado frecuente de manos. Bueno, esas situaciones evidentemente fueron las que produjeron todo esto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el ministro de Economía. Doctor Ibáñez, mucho se ha hablado acerca del plan económico que tiene o no el gobierno nacional para lo que se viene, es decir, para la pospandemia. Sabemos que la Argentina va a enfrentar una de sus peores crisis económicas, donde el 2001 y el 2002 prácticamente quedan para la anécdota. Preguntarle puntualmente qué va a suceder con nuestra provincia, porque sabemos que también hay muchos comercios que no pueden afrontar con los servicios básicos. También tenemos que hablar de los sueldos, llega el aguinaldo, si bien también está la ayuda de todos los beneficios que conocemos por parte del gobierno nacional, pero muchas veces no alcanza. Preguntarle puntualmente si la cartera que usted preside, junto con el Ejecutivo, tienen alguna estrategia, algún plan para lo que se viene, sobre todo para este sector tan golpeado, caso también de los gastronómicos, hoteleros, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, hay que entender que hay indudablemente una pandemia
que golpea fuertemente a todos los argentinos, a todos los formoseños, pero también hay, por así decir, una pandemia económica de la cual no podemos escapar como provincia. La primera parte de la pregunta apunta a si las provincias estamos reunidos o, digamos, con Nación estamos articulando posibilidad de políticas para el día después, que no sabemos cuándo va a ser, pero sí lo estamos haciendo. Efectivamente, como salió en un medio local, hemos mantenido ya la segunda videoconferencia. Una se hizo con el ministro Culfas, esta hora se hizo media interdisciplinaria, digamos. Inclusive en esta segunda participó el señor vicegobernador de la provincia conmigo. Es decir, todos estamos planteando cuáles creemos que van a ser aquellos sectores de la economía que debemos apuntalar rápidamente el día después. No quiere decir que no lo puedas hacer hoy, sino que es necesario hacerlo el día después para lograr la reactivación económica que tanto vamos a necesitar. Con respecto a nuestra provincia, nosotros lo que tratamos es de volcar en la forma más eficiente posible todas aquellas medidas nacionales que sean el apoyo fundamentalmente a las pymes. Formosa es una provincia que se caracteriza por las pymes. Por eso es que no solamente anunciamos, sino que propagandizamos, hablamos con los bancos. Todos sabemos que hay medidas que ayudan, es decir, el subsidio del abono del 50% del salario de un empleado privado es muy importante. Los créditos a tasa subsidiada son muy importantes. Los créditos a tasa cero para monotributistas son muy importantes. ¿Es insuficiente? Sí, tal vez esto no alcanza. Fíjense el derrame que hay de recursos a través de la IFE. Fíjense en una localidad que tiene, por decir un ejemplo, 1.000 beneficiarios, bueno, ustedes lo multiplican por 10.000 y en esa localidad hay 10 millones de pesos en un día. Digamos, son todas medidas económicas, algunas financieras, del gobierno nacional y del gobierno provincial en ayuda de la recesión económica, en ayuda de las pymes de Formosa. En la última parte de la pregunta apunta a que esto es insuficiente para aquellas actividades que todavía no pueden funcionar normalmente. Son las relacionadas con los transportes, las relacionadas con la hotelería, la gastronomía, con el turismo, fundamentalmente con el turismo. Bueno, si estas hoy las únicas herramientas que podemos tener son las que trasladamos de estos programas generales, ya sean de ANSES o del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o del Ministerio de la Producción, que es el que tiene Matías Culfas. No tenemos la posibilidad de articular herramientas de esa magnitud, pero sí asumimos el compromiso de cumplir en tiempo y en forma con los trabajadores estatales activos y pasivos que vuelcan también recursos a la economía local. Pero ese es, digamos, el panorama general. Todos estamos sufriendo esta pandemia. Hablo del punto de vista de la economía. La recaudación fiscal no es buena, todos lo saben, es público. La recaudación fiscal se ha deteriorado enormemente en los últimos meses como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de que veníamos mal, de que el año 2019 fue el último año en que la economía entró en un tobogán y cuando parecía detenerse a fines del 2019 y comienzo de enero, bueno, apareció esto y sobre llovido mojado. Entonces, es muy difícil saber cuándo va a ser el día después, pero sí tenemos que ir preparándonos, sí hay gente que tiene que ir planificando alternativas para el día después, pero también estamos los que tenemos que atender la coyuntura de la mejor manera posible. Quiero cumplir un compromiso que asumimos en el día de ayer. Ayer nos habían preguntado respecto de las cajas para celíacos. Hemos realizado la consulta al Ministerio de la Comunidad, al doctor Aníbal Gómez, y nos informó de que las cajas para celíacos serán repartidas a partir del día lunes 29 de junio. Hemos cumplido entonces con eso que nos habíamos comprometido ayer.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos a todos y a todas, y como simplemente para dar un ejemplo de lo que hacemos todos los días, todos los que participamos en esta conferencia de prensa, técnicos, periodistas y expositores, en la imagen que tenemos hoy vemos al personal policial que está tomando la temperatura. Bueno, todos los que participamos en esta conferencia de prensa de manera directa e indirecta, también lo hacemos al ingresar a este lugar. Que todos tengan una muy buena jornada y que Dios nos bendiga.